Señor, por este nuevo día que nos está regalando. Hoy estamos celebrando la fiesta del apóstol San Pedro. Entonces, es para recordarnos que nosotros somos una iglesia eh, de apostolado, de que siempre nosotros y las primeras personas que escuchaban al Señor fueron todos los apóstoles. Entonces, es ese recordatorio que nos regala el Señor hoy en este día tan importante para la iglesia. Entonces se lo ofrecemos al Señor por todas nuestras actividades, por la salud de Ruquita, por toda la salud de todos los enfermos, Señor, para que seas tú llenándonos de tu gracia, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Señor, hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos la palabra de hoy. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros de esta comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, los exhorto. Sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos damos unos minuticos para hacer este discernimiento. Esa es la palabra que nos está regalando el Señor hoy. Llénanos de la gracia del Espíritu Santo
para meditar y compartir esa palabra. Bueno, ¿quién quiere participar? Los invito a Sí. que nos comparta esa palabra que nos regala el Señor hoy. Lucy, buenos días nuevamente. Buenos días, Lucita. Yo escuchaba en la primera lectura cómo la carta de San Pedro nos hace la exhortación a cuando nos coloquen en nuestra responsabilidad un servicio, algo que debamos hacer, siempre lo hagamos con humildad, que no sea con ese orgullo de yo soy esto, yo soy aquello, yo hago, sino que sea siempre teniendo en cuenta que como es para el Señor, sea siempre haciéndose pequeño, despojándonos de nuestra humanidad. Y en el Evangelio, el Señor pregunta, ¿quién es Él para ustedes? Entonces la pregunta es esa. Nosotros, ¿quién creemos que es el Señor? ¿Será que creemos que es el Señor que hace los milagros, el Señor a quien acudimos siempre para nuestras necesidades? ¿Será que es el Señor de favores o el Dios bombero? ¿O en realidad es el Señor de señores a quien siempre debemos tener en primer lugar, a quien debemos entender como el único Señor y Salvador, a quien solo a Él rendimos, doblamos rodilla? Entonces nos queda como esa pregunta, ¿quién es el Señor para cada uno de nosotros? Si es en realidad el Señor de señores, el Rey de reyes. Amén. Gracias, Lucy. ¿Quién más? Celi, sigue, por favor. Gracias. Gracias, Nártica. Muy buenos días y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro las lecturas, tanto la primera como la del Evangelio, donde el Señor nos muestra la fortaleza de un pastor como lo fue Pedro, a ejemplo del Señor, que es del ejemplo del buen pastor. Hoy en la primera lectura nos está enseñando y cómo Pedro, que fue pues, amigo y discípulo más cercano de Jesús y que se convirtió pues en apóstol durante su ministerio. Entonces, Pedro, cuando a la muerte del Señor, asume o se convierte como en ese líder de los apóstoles, ¿sí? Y entonces, por eso a menudo lo encontramos en los evangelios. Pedro aquí asume su misión pastoral como con entereza, como con ejemplo de rectitud, con entrega total, ¿sí? Y entonces él se siente que Jesús ha sido su modelo de inspiración para servirle al pueblo de Dios. Por eso nosotros encontramos en la Biblia, pues que nuestro Señor, que Cristo, que es la imagen del buen pastor, da la vida a sus ovejas, entonces que las conoce bien y que las guía, ¿sí? Esto es el ejemplo que asume Pedro. Pedro nos enseña que a través de la evangelización,
que la iglesia necesita de buenos y santos sacerdotes para que representen la dignidad de Dios. Entonces, a pesar de ser humanos, ellos también necesitan y tienen necesidades iguales que nosotros, pero que se requiere que sean santos, que sean verdaderos fieles servidores al ministerio del Señor, porque ese fue el ejemplo que el Señor dejó aquí en la tierra. Y a través del Salmo encontramos esa esencia del Señor. Cuando nosotros entendemos que Él es el único y verdadero buen pastor. Y aquí también nos enseña cómo el salmista agradece. Y así nos invita a nosotros a que tengamos ese corazón agradecido, a que aprendamos que en los momentos, en las situaciones más difíciles, siempre encontramos ese refugio en el Señor. ¿Por qué? Porque su bondad, su misericordia es tan grande que nos acompaña día y noche. Y a través del Evangelio, maravilloso cuando el Señor pregunta a sus discípulos, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Esta misma pregunta nos la está haciendo el Señor diariamente. ¿Quién es para nosotros Jesús? Maravilloso la respuesta que le dio a Pedro, porque Pedro, a pesar de que no era un hombre ilustrado, no era un hombre erudito, entendió a través de su corazón que tenía al frente ese Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Fue tan sincera su respuesta que el Señor le dio una gran bendición. Hizo que Pedro fuera esa primera piedra que edificó el Señor su comunidad, su iglesia. A nosotros nos invita también a que recibamos esa bendición del Señor. Nos invita a que nosotros hagamos parte también de esa construcción de la planificación del Señor, del reino de Dios, que nos dispone a nosotros también con esa gracia, con esa bendición, para que nosotros podamos ser esos apóstoles como Pedro, transmitir su mensaje, dar a entender y a llevar también por el camino de la salvación a aquellos que necesitan de la palabra del Señor. Gracias, Martica. Amén. Gracias, Eli. Nancy, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Hoy que nos enseña el Evangelio o nos muestra un episodio hermoso, un episodio en el que, obvio el Señor, pero que humanamente Pedro es el protagonista en esa relación con el Señor, en esa vivencia, en ese diálogo. A veces nosotros hacemos, no con el Señor no dialogamos, sino hacemos es un monólogo. Le hablamos y le hablamos y le hablamos y no lo escuchamos. Aquí hay una conversación de escucha, habla, escucha activa, habla. Y Pedro en esa conversación el Señor le reveló, se dejó guiar por el Espíritu, se dejó guiar por eso que el Señor quería que él entendiera, por la gracia del Señor. Y qué bonito es cuando nos disponemos y nos dejamos guiar. Y si conocemos los que hemos escuchado hablar más de Pedro, Pedro, después de esto, otra vez llegó con sus palabras, diciéndolo coloquialmente, volvió a embarrarla, la embarró, pero no importa, el Señor sabía quién era Pedro, le dio una misión, Pedro se dispuso y a pesar de sus debilidades humanas, cumplió, le dio, fue dócil al pleno cumplimiento de la misión. Y así siento que nosotros no debemos darnos tanto látigo, obvio, tratar de caminar recto, tratar de no caernos, pero si en algún momento nos llegamos con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestras omisiones, llegamos a ser frágiles, sigamos adelante, que el Señor fijó su mirada en nosotros, así como a Pedro le tenía una misión y se cumplió el propósito en él, en nosotros también, en los sacerdotes,
en nosotros también como misioneros, como esos pastores de los que también habla en la primera carta. El mismo San Pedro nos dice, es que pastor no solamente es el sacerdote o es el sacerdocio ministerial, no, todos, a cada uno de nosotros, yo creo que de cierta manera también nos está hablando, a cada uno de nosotros. El cumplimiento de la misión nos exhorta. A cada uno el Señor nos dio un rebañito, así sean nuestros hijos los que están a nuestro lado y más en comunidad a cada uno. De cierta manera, le delega una autoridad y es el fiel cumplimiento por la gracia, por la guía del Señor, no con nuestros criterios humanos, porque nuestros criterios humanos a veces son, como nos decía el Señor ayer, perversos. Es por la gracia del Señor, es en el fiel cumplimiento, no a la fuerza, no de mala gana, no pensando, no, pues ya me tocó, no, si me queda tiempo. Pedro no le dijo al Señor, no espérese porque tengo que trabajar, si no trabajo no como. O espérese porque tengo que hacer esto. En el tiempo que me quede libre, o yo saco tiempo a ver cómo le sirvo, Señor. No, Pedro lo dejó todo, dejó la barca, dejó las redes y se hizo pescador de hombres. Y yo siento que ese llamado es para nosotros, cuando nosotros o cuando la iglesia resalta el nombre de alguien, es para seguir su ejemplo, para que sea modelo. Ese siento que es eh, el fin de que se resalten algunos nombres. Muchas personas que nosotros conocemos, que no es San, o San, aquello, pero que también ha sido un modelo para nosotros. Ellos también son pastores. Yo también, en mi fragilidad incluso, sé que el Señor me ha dado rebañitos. Y ahí Pedro me está diciendo cómo tengo que llegar a ser o llegar a cumplir esa misión. Dejar siendo dócil, poniendo mi mejor actitud, entendiendo que el Señor es el pastor supremo, y que de Él dependemos todos. Solo de Él dependemos realmente todo, pero como ayer lo decía Norma, el Señor es el que me guía, el Señor que me eligió sin mí. Yo cambio un poquito con la frase. Cuenta conmigo para que yo me disponga, haga lo que me corresponde y para que yo también pueda ser pastor de algunas ovejitas que Él me ponga y también me deje dirigir a de esos pastores que Él también coloca a mi lado. Muchísimas gracias. Gracias, Nancita. Ruquita, por favor. Buenos días, Martica. Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Buenos días. Yo soy como la palabra a mí me llama y me dice, qué maravillosa la iglesia, nuestra iglesia. Cuando los pastores, en realidad, bien sean ministeriales o laicales, como la iglesia somos todos. ¿Cómo es de hermoso una comunidad, estar en una comunidad? Hace posible. Aquí los discípulos caminaban con Jesús, no sabemos ya cuánto tiempo llevaban con él, conociéndolo, viendo lo que él hacía. Y así somos cada uno cuando llegamos a una comunidad, cuando estamos en la iglesia, cuando nos disponemos, como lo han dicho mis hermanos. Y es en la comunidad, es ahí, en ese discipulado, en ese conocimiento, cuando nos muestran quién es Jesús y que nosotros podamos llenarnos de ese Espíritu Santo de Dios, llegar a ese conocimiento, porque solo es el Espíritu Santo de Dios, pero también tienen que haber personas, pastores, que nos guíen a nosotros y nos muestren, porque de todas maneras, si no estamos en una comunidad, si no estamos en la iglesia, formando una comunidad, ¿cómo podemos nosotros tener ese encuentro personal con el Señor? Aquí hablamos de iglesia y iglesia es universal y somos un pueblo completo, un pueblo de Dios. No solamente esa islita ya solita, yo aquí oro y yo aquí no. Aquí nos está hablando de iglesia y de esos buenos pastores que en realidad
como esos pastores que en cada comunidad de pastor, que hace posible que nosotros tengamos ese encuentro personal con el Señor. Sí, el Espíritu Santo de Dios es quien hace todo posible, es el que nos muestra la verdad y el que nos dice, pero si nosotros no empezamos un caminar como lo hacían los discípulos con Jesús para conocerlo, para poder nosotros profesar con nuestra boca y decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es quien vino y me rescató, que es el Salvador, que es el ungido de Dios, que vino y me restauró la vida, que me perdonó. ¿Cómo hago yo para conocer al Señor? ¿Cómo hago? ¿Y cómo hacen aquellos a quienes les preguntemos? Porque gloria a Dios, nosotros sabemos quién es Jesús. Lo experienciamos en cada momento de nuestra vida. Hemos tenido ese encuentro personal con Él. Y si llegamos y salimos allí o formamos un grupo de oración, podemos nosotros preguntar quién es Jesús y nos van a dar diferentes respuestas también. A esto estamos llamados nosotros, a que también aquellos que no conocen del Señor, nosotros también como iglesia podamos llevarlos para que también ellos tengan ese conocimiento. Y que sea así el Espíritu Santo de Dios quien hoy nosotros en cada momento de nuestra vida no nos abandone, pidámoslo cada momento y cada instante de nuestra vida, porque solo Él y solo Él puede hacer que nosotros revelarnos las cosas a nosotros, a cada uno de nosotros, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con cada uno de ustedes aquí, como lo hizo conmigo, y que nosotros hoy podamos decir de esa misma manera que lo dijo Pedro, porque experienciamos al Señor, porque lo vivimos, porque sabemos que Él está vivo en medio de nosotros, que Él es el Dios, que, mejor dicho, todo lo que nosotros, cómo lo amamos y sabemos quién es Él. Que, que lo importante es que nosotros también podamos como iglesia, que otras personas que también no saben quién es el Señor, podamos nosotros ir y podamos nosotros contarle esa experiencia que vivimos diaria con el Señor. Eh, que sigamos nosotros también edificando como ese ladrillito que somos cada uno de nosotros para seguir edificando iglesia, así como lo hizo Pedro y como lo hizo el Señor que le dio las llaves del cielo y bueno, todo esto. ¿Quién es la roca? Pues la roca es el Señor, es Cristo. Cristo es la roca donde se edifica todo sobre Cristo y cada uno de nosotros como ladrillito, así como Simón Pedro, que podamos hacer como lo decía Nancy, lo que tenemos que hacer, como lo decían mis hermanas. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Eso es lo que me dice el Señor hoy. Entonces, pues vayamos a la misión y al propósito que Dios, que el Espíritu Santo de hoy nos revele el propósito que Dios, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, un gran abrazo. Gracias, Luquita. Rosita, por favor. Buenos días para todos y bendecido día para hoy. Sí, vemos como decía Nancita, que alcancé a escucharla y a la hermanita ahorita, esa cátedra de San Pedro, como pues vemos a Pedro que él no era, digamos que yo pienso que Pedro era el pescador, era ese pescador, pero el Señor que miró de ese Pedro era su interior, su corazón. ¿Cómo llegó, cómo podía disponerse ante el Señor de lo que él le mandaba? Él no era que hablara bien, no era que tuviera una cantidad de títulos, simplemente era un pescador, pero así como el Señor lo vio pescándolos en esos pescados, vio que podía hacer pescar esos corazones de los hombres. Y el Señor nos pone así. Y nos pone y diario, porque no es que nos ponga un pescado ahorita y otro por allá, una ovejita por allá, no sé, pero uno a diario. Yo que trabajo así en las tardes y todo eso, yo veo y son muchas cosas que se ven y las personas llegan cada una con una cosa diferente. Y lo que decía Nancita, uno le pregunta para él, ¿quién es el Señor para usted o quién es Jesús para usted? No es el Hijo de Dios, pero no saben que es el camino, es el Salvador, es el que uno puede, a quien acude las personas, muchas veces ni siquiera se acuerdan del Señor cuando tienen un problema o una cosa, sino hasta cuando tocan fondo. Y yo creo que la mayoría de
los seres humanos nos pasa eso. Entonces, al Señor y escuchamos al Señor, le hablamos al Señor no tanto de pedirle cosas, sino de tener esa conversación como cuando uno habla con el mejor amigo, como cuando uno le cuenta todas las cosas, una enseñanza que Norman nos dio, no me acuerdo cuándo, pero llega, él nos dijo, ¿a quién es el que primero tenemos que acudir? Pues a Jesús, al Señor, a contarle lo que nos pasa, a preguntarle qué tenemos que hacer, a preguntarle cómo lo hacemos, porque el Señor es el que nos puede guiar. Y así como Pedro iba y le preguntaba al Señor, ¿cómo hago esto, Señor, si yo no sé cómo hablar? Pues le puso a uno que le podía hablar. ¿Cómo le hago? Pues cuando el bastón, todas las dificultades le preguntaba al Señor, así tenemos que hacerlo. Es un ejemplo de Pedro y que lo hagamos así siempre con el Señor. Que al primero que tenemos que ir a invocarle, a escuchar, a decirle nuestras cosas es al Señor. Es refugiarnos en Él, que Él nos da todo como de cómo hacer las cosas, a esa ovejita que le tenemos que hablar, porque a veces uno no sabe qué decirle o y de pronto uno mete la pata en lo que le pueda decir, pero el Señor sí sabe cómo y le conoce también el corazón a esa ovejita. Entonces, es de eso, de poderle decir, no sé si el Salmo tenía uno que no sé, no lo he visto acá, si es el mismo, pero cuando el Señor que dice que cuando uno invoca, no, ese es diferente. Bueno, tenía uno que era que decía, había leído que cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Es eso, es de hablarle al Señor y de saber que el Señor está ahí, de verdad nos escucha. Y si tenemos esos oídos más destapados, lo vamos a escuchar y lo vamos a ver cómo nos dice de qué hacer y cómo dirigir y cómo hacer en esos problemas y en eso que estamos ahogados en este vaso de agua. Es de eso y hacerle caso al Señor, de ayudar con esas ovejitas, de ayudarle donde nos ponga, y eso no es a diario, no es que me mandó a una misión y yo voy a ir allá, porque la realidad es que la misión la tenemos diario al salir cada uno hasta en nuestros hogares, y al salir de la puerta para afuera ya nos encontramos con todos esos hijitos de Dios que están sedientos de conocer al Señor y de tener ese amor, como Norma nos decía ayer, de tener ese amor, de sentirlo en esos corazones, y que muchas veces vemos es otras cosas y no nos llenamos del amor del Señor, que es gratis y no vale nada. Amén. Gracias. Gracias, Rosita. ¿Quién más? Hola Martica, yo tengo levantada la mano. Siga, María, gracias. Buenos días. Yo creo que sí, aquí la palabra es como reconocimiento. En el momento, Pedro había estado para allá y para acá, para allá y para acá. Creo que ya lo dijeron con él, pues en muchas cosas, en actividades, había presenciado sanaciones, ya estaba sorprendido, digámoslo así, ya podía estar sorprendido, wow. Pero hasta ese momento, yo me imagino ese momento que Pedro frente a frente mira al Señor, se miraron a los ojos y mirándolo a los ojos le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pues a mí la verdad se me eriza la piel de pensar en ese momento, cuando Pedro, o como cuando cualquiera de nosotros, llegamos a ese momento en que reconocemos quién de verdad es el Señor, ¿sí? Porque pues sí, lo tenemos en los labios, hablamos de Él, mucha gente pues muy devota, pero es más, nosotros podemos estar muchos años en la iglesia, sirviendo, eh, en muchas cosas, pues en nuestra iglesia hay tanta diversidad para poder servir, para poder estar, hasta podemos ser ministros de la Eucaristía, hasta podemos ir a visitar a los enfermos, a llevarles la Eucaristía, ser lectores en la Eucaristía, servir en alguna
alguna comunidad, la comunidad de parejas, de familias, en fin. Y aún así, todavía no haber tenido ese encuentro personal con el Señor en el que lo miramos frente a frente y le decimos, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador, Señor, tú eres el todo, tú eres, tú eres mi vida, ¿sí? Y para llegar a ese momento, como ya lo decían algunos hermanitos, solo por la gracia y la misericordia, solo por la gracia del Espíritu Santo y la misericordia infinita de Dios. Entonces, pues que el Señor nos conceda esa gracia de poder mirarlo a los ojos, reconocerlo y pronunciar esas palabras desde el fondo de nuestro corazón, en verdadero reconocimiento y adoración. Gracias. Gracias, Martica. ¿Quién más nos quiere aportar algo? Bueno, no veo más manitas levantadas. Voy a dar mi discernimiento. Sí, hoy es el día, o sea, como siempre nosotros sabemos que nuestra iglesia católica es una iglesia apostólica. Entonces, es ese llamado que nos está haciendo el Señor de que en ese momento todos los apóstoles, Él les estaba dando como esa palabra y esas enseñanzas a los apóstoles, y así fueron sucesivos en todos los años, o sea, en toda nuestra historia. En este momento, pues está en cabeza del Santo Papa, el cual él está reemplazando como esa cabeza de San Pedro en el mundo entero. Entonces, es esa enseñanza que nos deja el Señor de que tenemos que continuar dando la palabra y dando esa enseñanza a todos los demás y lo que estamos diciendo todos, llenando de la gracia del Espíritu Santo para que seamos nosotros también esos apóstoles y esas personas que cuando las personas necesitan de su ayuda, estemos nosotros siempre ahí. Entonces, es esa enseñanza que nos regala el Señor, llenando de la gracia del Espíritu Santo, pidiéndole a Mamita María que nos dé también ese discernimiento y nos dé también esa intercesión materna para que nosotros sepamos entender cada día esa palabra que nos regala el Señor para poderla transmitir a los demás. Amén. Normita, ¿nos regala su discernimiento, por favor? Gracias. En este momento, Normitan está ocupado. Listos. Entonces, las dejo con Celi. Ella va a continuar con la terminación de este discernimiento. Muchas gracias a todas. Bueno, gracias, Martica. Entonces, hermanos, volvemos, como se dice, a retomar lo que el Señor nos ha regalado. Yo creo que hoy la iglesia, que ha estado en muchas situaciones en las cuales hace que el Señor nos ponga a cada uno de nosotros como esa conciencia de ser verdaderas ovejitas, aquellas que seguimos al Señor en el camino, que busquemos en el Señor ese buen pastor, esa guía que siempre el Señor le dio a Pedro. Que seamos nosotros esos fieles seguidores. También oremos en estos tiempos difíciles por nuestra iglesia, para que verdaderamente encontremos en nuestros pastores aquellos guías espirituales, aquellos personas que entregan toda su vocación, entregan todo su amor, entregan también su actitud para que el servicio de la iglesia sea como haga parte también del plan de salvación del Señor. Qué maravilloso encontrar aquí a Jesús dándole a Pedro la llave del reino del Señor. Maravilloso porque es como si a nosotros también nos entregara esas mismas gracias y esas mismas bendiciones. Que tengamos presente en nuestro entender quién es el Señor, quién es para nosotros ese amado Jesús. Maravilloso porque
Su palabra siempre nos ha dado a entender quién es el Dios verdadero, a quién le debemos servir, en quién debemos confiar. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, con enfermedades, con aquellas situaciones en las cuales tenemos apremiantes en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y a veces nos compadecemos de aquellas ovejitas que han perdido el camino, que se han desorientado, que quizás han creído en ídolos en los cuales han llevado a ideologías, en las cuales se olvidaron del verdadero Dios y le dieron la espalda al Señor. En esos momentos difíciles, el ser humano reconoce en qué tanto ha perdido de la gracia del Señor, cómo se ha alejado de Él. Pero el Señor es tan grande y misericordioso como nos lo muestra aquí el salmista, que el Señor siempre atrae a sus ovejitas, siempre las guía por esos senderos justos. El Señor prepara para que cada uno de nosotros, cuando estemos en caminos desviados, encontremos la luz, encontremos ese lugar, encontremos esa fuente que el Señor irradia para nosotros en amor, en bondad, en misericordia. Tengamos presente que todos los días el Señor nos acompaña, que el Señor siempre está habitando en nosotros, que nosotros, por más dificultades que tengamos, por más situaciones que sean imposibles, para el Señor no hay nada imposible. Pero para nosotros debemos tener esa plena fe y esa confianza. Pedro nos enseña que a pesar de todos nuestros errores, a pesar de todas nuestras debilidades, nuestras flaquezas, como seres humanos, el Señor nos ha regalado la fe. El Señor nos ha regalado esa esperanza en el ser humano para que nosotros sigamos prodigando ese amor que el Señor nos da, para que nosotros podamos transmitirlo, para que con su generosidad también vayamos allegando nuevas ovejitas o encontremos por lo menos a aquellas que se han perdido. Una palabra, aquello que el Señor nos ha dotado para que en nuestro caminar busquemos también en cada de aquellos perdidos la luz que necesitan aquellos necesitados más del Señor, valga la redundancia. Gracias. Aquí María Nancy tiene la palabra. Sí, nuevamente, buenos días. Es que a propósito de otra opción de lectura para hoy, jueves 22, en la primera carta en la primera lectura que nos habla del libro de Esther, sale una palabra que es un factor común por lo que muchas veces nos paralizamos o nos impide el pleno cumplimiento de esa misión, que es el miedo. El miedo paraliza, el miedo, no el miedo en sí, sino lo que sentimos cuando se genera miedo. Dice aquí que en esta lectura que la reina Esther fue presa de un temor mortal, pero es un ejemplo claro de que ella no se dejó paralizar por ese miedo. Entonces, ¿por qué quería yo hablar de esto? Hablamos, se exalta el nombre de Pedro en la liturgia que leímos. Pedro, siendo un hombre fuerte, valeroso de cierta manera, en algunos momentos también se dejó llevar por emociones, se dejó llevar por el miedo, por ejemplo, cuando negó a Jesús, la impulsividad, cuando le quitó la oreja a un soldado. Bueno, muchas situaciones. Entonces la invitación es a no dejarnos dominar por esas eh, inclinaciones, tendencias, debilidades humanas que son parte de nosotros, pero que tenemos que aprender a educar, tenemos que aprender a controlar, recordando ya, y con esto termino este pedacito, que nos dice el Señor en la segunda carta de Timoteo,
que porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es ese aprender a dominarnos, es ese aprender a, primero, priorizar el Señor, la misión, es ese aprender a buscar el reino de Dios y lo demás es añadidura, es ese aprender que quién es el que realmente vive y reina en mi corazón, quién es ese pastor supremo, es ese aprender que el Señor nos respalda, que nos arriesguemos más, no nos quedemos a la orilla. Pedro no se quedaba a la orilla, remó mar adentro. Es ese aprender de todas estas personas que son modelo de que se puede. Humanamente se puede. Y lo que humanamente nos haga falta del Señor, lo engrandece en nosotros. Aquí el Señor preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo o soy yo para ustedes? Pero también en cierto momento el Señor pregunta, ¿qué tienen, cuánto tienen cuando nos manda a darle a la multitud de comer? Entonces, respondámonos esas dos preguntas. ¿Quién es el Señor para mí? ¿Quién decís que soy yo? ¿Cuánto tenemos? Pero repasemos, si es posible, esta cita bíblica, la repito. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Nancy. ¿Alguna persona más desea compartir su meditación? Bueno, entonces entreguémosle hoy al Señor este nuevo día. Ay, Norma, qué pena. Tienes la mano levantada. No, Sigue. señora. Adelante. Muy buenos días para todos mis hermanitos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Gracias, Eli. Gracias a Martica que nos estaba acompañando hoy. Definitivamente Dios quiere cuidar de su rebaño. Dios quiere pastorear. Hay algo que a mí siempre me ha dolido. Y voy a partir desde el aspecto civil, desde el aspecto social. Para los que de pronto no nos conocen, no saben muy bien quiénes somos nosotros y desde dónde emitimos estas liturgias, lo hacemos desde la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Y como me imagino que casi todas las capitales de los países, las capitales tienen gente de todas las regiones del país. Y aquí en Bogotá, pues igual también hay gente de todas las ciudades del país, de todas las regiones, de todos los departamentos, de todos los corregimientos. Aquí en Bogotá se puede encontrar eso, por eso se llama metrópoli. Pero ¿qué pasa cuando sucede una metrópoli? Y es que muchas veces nadie se apropia de la ciudad. Entonces, es posible que los malos hábitos o las malas costumbres de algunas regiones del país se sientan en la ciudad. Por decir algo, en otras partes no tienen la costumbre de tirar la basura en las bolsas o en las canecas y entonces van tirando los papeles a la calle. Y aquí en la ciudad se siente mucho eso. Se siente mucho que pues muchos no amen la ciudad, no cuiden la ciudad, no velen por la seguridad, por el aseo, por el ornato, en fin. Entonces pareciera que la ciudad no tuviera dueño, pareciera que la ciudad no tuviera quien la cuidara, quien la mantuviera limpia, aseada, bonita, y más con las últimas expresiones sociales que se han dado, como el hecho de, por ejemplo, de pintar grafitis. Desafortunadamente encontramos como, me van a disculpar la palabra, una especie de grupo de personas desadaptadas que no entienden ni que no saben que, por ejemplo, las paredes no se deben de rayar, no se deben de pintar, no se deben de ensuciar. Y encontramos las fachadas de muchas casas con
hasta vulgaridades, y pues un montón de cosas, y todo eso hace ver como un desorden, todo eso hace ver como que no hay quien gobierne, como que no hay quien mande. ¿Por qué explico esto? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces también puede suceder o puede parecer lo mismo en nuestra iglesia católica. Somos como una gran metrópoli, somos una iglesia muy grande, somos una iglesia multitudinaria de alguna manera y en la cual muchas veces por la misma cantidad de personas, eh, yo lo explicaba no hace mucho a los hermanos de Apía, y yo les decía, un solo sacerdote para 11.000 almas. Y así sucede, no sé, me imagino en un barrio o en los barrios de Bogotá, de las ciudades, un solo sacerdote para muchas almas. Muchas veces pareciera que no hubiese pastor, que no tuviesen quien las pastoreara, quien las cuidara. Y claro, y es que es bien difícil y es bien complicado. En este caso, difícilmente el sacerdote puede ir a todas las casas, a todos los hogares, a todas las familias, y pues por la misma cantidad sucede más que el sacerdote espera en el despacho parroquial a quién le puede ayudar, quién necesita un consejo, una orientación. Y nosotros los católicos, pues como creemos que pareciera que no existiera esa palabra consejería, orientación, guía, sino confesión y no más. Entonces las personas muchas veces utilizan el confesionario ni siquiera para confesar sus pecados, sino para desahogarse o para pedir un consejo, una orientación. Y el espacio en el confesionario o el tiempo en el confesionario es demasiado corto, muy corto. Entonces el padre tendrá 3, 4, 5 minutos por mucho para escuchar a una persona. Y todo eso da la sensación de que en nuestra iglesia no hubiese un pastoreo. Entonces, así como digo que Bogotá es la ciudad de todos y es la ciudad de nadie, muchas veces pareciera que las ovejas de nuestra iglesia no fueran de nadie. Nosotros no tenemos sentido de pertenencia a nuestras parroquias, no tenemos sentido de pertenencia a un pastor, no podemos decir, fulano de tal es mi pastor, es quien me pastorea, quien me guía, quien me orienta. Entonces hay un desarraigo fuertísimo en ese aspecto. Podemos un domingo ir a misa a una parroquia y el otro domingo ir a otra parroquia y así sucesivamente. De una parte nos enseñan una cosa y en la otra otra y así sucesivamente. Entonces es muy difícil, la verdad es que es muy difícil sentir. Estoy hablando de un sentimiento, no estoy hablando de si es una verdad o una realidad absoluta, no. Estoy diciendo que es una percepción, así como hoy en día se habla de percepción de seguridad y que hay que elevar la percepción de seguridad en la ciudad, pues de la misma manera nosotros deberíamos de buscar elevar nuestra percepción de pastoreo. Somos católicos, de pronto nos identificamos como católicos, sin embargo, dentro de nuestra iglesia católica o dentro de las tradiciones, no hablo de las tradiciones litúrgicas, sino de las tradiciones populares de nuestra iglesia, hay tantas cosas erróneas, equivocadas, como en México, por ejemplo, la veneración de la Santa Muerte o la adoración de la Santa Muerte, o en Venezuela, el tema de José Gregorio Hernández y así sucesivamente. Y entonces pareciera que no hay quien pastoree, pareciera que no hay quien corrija, pareciera que no hay quien ayude, que no hay quien dé luces. Esa es la percepción que se da. Somos una iglesia grande, sí, hermosa, bonita, rica, es un tesoro precioso en nuestra iglesia, pero no se percibe ese pastoreo, no se siente ese pastoreo. Yo creo que no estoy hablando de una crítica, no estoy juzgando, estoy diciendo Dios crea una solución a partir del Concilio Vaticano II y es la formación de los grupos de oración en las comunidades. ¿Para qué? Para que las ovejas precisamente tengan sentido de pertenencia y, eh, y se sientan pastoreadas. De alguna manera, digámoslo de esta manera, el sacerdote puede manejar un grupo de 20, 30, 40 líderes, 50 líderes en su parroquia. Y excelente que el sacerdote tuviera eso, 50 líderes, que se pusiera cada sacerdote en su parroquia tener 50 líderes, personas formadas, hacerlas crecer espiritualmente, acompañarlas, pastorearlas. Y cada líder de estos tuviese un pequeño grupo de oración de 10, 12, 20, no sé, que tuviese un buen grupo de oración a los cuales también pudiera pastorear. ¿Cuántas personas serían pastoreadas en la parroquia entonces? Si no directa, indirectamente, pero serían pastoreadas.
Yo creo que la necesidad apremiante de nuestra Iglesia Católica, lo que yo veo en la liturgia de hoy, la palabra de Dios, es esa necesidad de ser pastoreados, de ser atendidos, de ser cuidados, de ser guiados, de ser acompañados, de que la que percepción de que estamos siendo guiados por el Señor a través, como lo decía alguna de ustedes, bien sea de un ministro, de un sacerdote ministerial o de un sacerdote seglar, como lo somos nosotros, pues se percibe y se siente y se viva. Y eso yo creo que nos ayudaría muchísimo eh, en el fortalecimiento de nuestra fe, en el fortalecimiento de nuestras mismas tradiciones litúrgicas, en el fortalecimiento de nuestro amor fraterno. ¿Cuánto ayudaría todo eso? A mí me parece que la palabra de Dios hoy nos está diciendo eso, somos pastores y debemos de ayudar a pastorear la iglesia. Hay muchas ovejas que andan como ovejas sin pastor o como ovejas sin redil y que están necesitando de eso. Dios nos propone las soluciones. Creo que lo único que nosotros tenemos que hacer sin mucha dificultad es hacerle caso al Señor, es obedecerle, es ponernos manos a la obra y que las ovejas que han sido pastoreadas, que han sido alimentadas, que han sido guiadas también, se pongan en la misma tarea, que entiendan que también ellas deben de cuidar, no sé, 5, 6, 7, 10 ovejas, y así irnos multiplicando para que en la iglesia nadie sienta que no tiene quien lo pastoree. Dios les bendiga, muchísimas gracias. A ti, Normita, muchísimas gracias. Entonces, mostrémosle al Señor nuestra gratitud por conservarnos dentro de nuestra iglesia, para que nosotros seamos esos verdaderas ovejitas que seguimos al Señor. Papá Dios, gracias por esas meditaciones, porque cada palabra, Señor, nos hace crecer. Entendemos tu mensaje de amor, de misericordia. Gracias, mi Señor, por todas estas bendiciones que derramas en comunidad. Gracias por aquellos pastores que nos abren, Señor, la mente, el corazón. Sus palabras, Señor, llegan a cada uno de nosotros para que aprendamos a discernir, comprender, Señor, cuál es el camino de nuestra salvación. Gracias, mi amado Señor. Hoy también, Mamita María, para ti, Señora hermosa, te agradecemos tu compañía diaria. Sabemos que sin ti, Mamita María, no llegamos a mi Señor. Tú eres nuestra medianera. Tú eres la madre que siempre nos lleva por ese camino y por el sendero. Acompañados de ti, Mamita María, también comenzamos este nuevo día. Te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que derramas en familia, que derramas sobre esta comunidad, sobre todas aquellas personas que a diario escuchan la palabra del Señor, que la acogen, que la abrazan. Que pongamos en práctica, Mamita María, esta meditación. Pidámosle al Señor para que nos regale santos y verdaderos sacerdotes, que nosotros podamos colaborar en la misión pastoral de ellos. Somos parte de tu iglesia. Mamita María, acógenos, bendícenos y regálanos en este día el camino a seguir de la mano de Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que ejemplo, linda, llena de gracia, llena del Espíritu Santo, reconociera y diera ese sí, para que también nosotros demos ese sí, para que engendremos ese Cristo, ese Salvador del mundo, como tú lo hiciste, Madre Preciosa. Amén. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos hacer esos misioneros, esos Pedros y llegar a muchas ovejas más. Amén. Amén. Para que nosotros también tengamos la luz del Espíritu del Señor, para que nos convirtamos en esos verdaderos misioneros, en aquellos que prestamos el servicio a la iglesia sin ninguna prestación que nosotros podamos tener, más bien con el corazón dispuesto
con toda nuestra voluntad, con todo nuestro empeño. Pidámosle al Señor que se mantenga y se conserve siempre la unidad en nuestra Iglesia Católica, a pesar de las tribulaciones que pueda pasar. Gracias, Señor, porque este día ha sido maravilloso. Tu palabra ha tocado corazones y comenzamos, Señor, que nuestro servicio sea de tu agrado. Que sigamos siempre, Señor, llegando a aquellas pastores, a aquellas ovejitas que se han perdido en el camino y que encontremos verdaderos pastores dentro de nuestra iglesia. Amén. Normita, ¿desea regalarnos también la bendición? El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Papito Dios, en su infinito amor, nos bendiga y nos haga instrumentos de su gracia para con los demás, así como Él nos ha bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, gracias por esta compartir y de igual manera quiero invitarlos a que hagamos nuestras ofrendas diarias en los grupos de oración y busquemos siempre ese apoyo para que nuestro servicio, nuestra comunidad, nuestras experiencias misionales también crezcan y se fortalezcan con la ayuda de cada uno de nosotros. Cada granito es valioso y estos aportes, mi Dios nos los bendiga y nos los multiplique siempre. De igual manera, para invitarlos hoy, según nuestra programación, como la tenemos, la queremos compartir. Es una invitación que hacemos para los grupos de oración. Sabemos entonces que los días miércoles están en San Cristóbal Sur, que la reunión es a las 6:30 de la tarde, cada miércoles de la semana. Aquí los invitamos para que las personas tengan presente, quienes nos comparten, nos asisten también en estas salas, se enteren de cómo son los encuentros presenciales en cada una de los sitios donde tenemos nuestros grupos de oración. De igualmente, para invitarlos todos los días al Santo Rosario y decirles también pues la intención que ponemos cada día para que hagamos de nuestra oración de intercesión las intenciones que siempre presentamos. Entonces, hoy jueves vamos a nuestro grupo de oración que tenemos, como ya le habíamos compartido, para que allí precisamente hagamos de este grupo nuestro crecimiento espiritual. Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga, los esperamos nuevamente para que mañana volvamos a encontrarnos a través de la liturgia de las 8 de la mañana. Gracias a todos, feliz día, Dios les bendiga.